Libertadores de Querétaro arrancan la serie final de zona ante Astros de Jalisco. Tri brinda atribulada exhibición ante Honduras en el Estadio Azteca. Real Madrid pierde la condición de imbatido en el baloncesto español. Supercopa de Automovilismo cierra la temporada 2023 en el Autódromo de Mérida. Jaime Jaques Jr. sigue en plan grande con el calor de Miami en la NBA. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en esta fría noche, cuya primera recomendación es, si no tiene absoluta urgencia o absoluta necesidad de salir a la calle, quédese en casa, acompáñenos, guarézcase, caliente un poco la habitación, porque la temperatura, según nuestro meteorólogo Armando Elías Aguirre, va a continuar descendiendo la temperatura conforme avance la noche. Y bueno, en ese contexto, nosotros vamos a estar con un tema candente, en contraste con el clima que prevalece en la mayoría de la geografía, en la mayor parte, debo decir, para expresarlo correctamente, en la mayor parte de la geografía nacional. ¿Y cuál es el tema candente? Pues la postemporada de la LNBP, porque los Libertadores de Querétaro, por primera ocasión en su joven historia, avanzan a la final de zona. Y para ello, bueno, pues por supuesto que está aquí el cotitular de este programa, el profesor Armando Elías. Armando, buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Buenas noches, Ed, muy buenas noches a todos los amigos del Bla 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 Deportivo. Bueno, pues están ya perfiladas lo que para nosotros deportivamente hablando serían las dos semifinales, lo que para la LNBP son las finales de zona. Y te pediría, Armando Elías, un primer comentario, porque aparentemente hubo un contraste poco más o menos acentuado entre el primer partido que disputaron los Libertadores de Querétaro ante las Panteras de Aguascalientes en el Auditorio Arteaga y el quinto juego de la serie, donde evidentemente, bueno, pues los Libertadores tuvieron, debo decir, el sexto juego de la serie, donde evidentemente los Libertadores tuvieron que corregir drásticamente el rumbo. Armando Elías. Sí, definitivamente el comienzo de esta semifinal de zona no le presentaba muy buenos augurios para el equipo de Libertadores, porque empezaron totalmente erráticos, imprecisos en todos los sentidos, mala defensa, malas ubicaciones, pérdidas de balón, cero puntería, sí, un promedio de canasteo muy, pero muy por abajo. Entonces todo aparentaba que sería problemática la situación contra Panteras, pero viene en el caso de que después de traer una serie de victorias consecutivas el equipo de Libertadores, era preciso que en determinado momento que tendría que llegar una derrota. Llegó en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque después de todo eso, Libertadores volvió a tomar el rumbo que había tenido, como había estado cerrando tanto la temporada, tanto de visitante. Hay que recordar que de visitante cerró la temporada con 4 juegos de visita. Correcto, sí. Y entonces ya tenían 2 semanas prácticamente que Libertadores no jugaba aquí en Querétaro. Sí. Bueno, ¿te refieres a la serie de triunfos, a la concatenación de victorias para cerrar el calendario regular? Incluso cerraron con 2 victorias ante Plateros de Fresnillo, que digamos, para ser honestos, no estaban presupuestadas las 2 victorias. Se hablaba de la posibilidad de al menos aspirar a un triunfo y sin embargo Iván Denis y los suyos lograron esos 2 resultados positivos. Así es, tanto esos como los juegos anteriores con Soles de Mexicali. Así o es. sea, por eso fueron 4 de visitantes y en ese momento el equipo, inclusive fue cuando Iván Denis encontró prácticamente ya el cuadro cerrador. Okay. Su cuadro titular para cerrar los partidos. ¿Por qué? Porque en todos esos 4 juegos el equipo llegó al último periodo perdiendo el partido. Y entonces supo remontar y supo ganar esos 4 partidos. Entonces todo esto le trajo más confianza totalmente a los jugadores, pero también en determinado momento exceso de confianza cuando empiezan aquí contra Panteras
y empiezan totalmente mal el equipo de Libertadores. Y Sí. todo se fue presentando pues con el cuadro, fue recuperándose el cuadro de Libertadores. Bueno, una constante también, y esto hay que puntualizarlo, lo comentaremos a lo largo del programa también, por supuesto, el hecho de que prácticamente todos los equipos que se clasificaron a la postemporada han presentado a nuevos integrantes de sus respectivas quintetas, a jugadores que recientemente llegaron para la postemporada propiamente dicho. Armando Elías. Sí, sí, es decir, aquí en la forma como se maneja aquí la liga, no hay esa certeza de que debes de terminar con determinados jugadores a partir de determinada fecha. Aquí se permiten las alineaciones, las contrataciones, como vengan. Sí, y propiamente ya en periodo de postemporada. Por eso también algunos aficionados en las distintas plazas, reitero, no es el caso exclusivo de Querétaro, pero sí en las diferentes plazas se preguntaban, oye, ¿quién es ese jugador? Porque yo no lo había visto, no lo había percibido, no lo había registrado durante el calendario regular. Y esto pues se ha convertido en una constante. Y a partir de allí me quedé con la impresión, amigos, Armando Elías, de que ese primer partido de la serie de postemporada ante Panteras de Aguascalientes, el equipo de Panteras había ya sumado, había ya integrado por lo menos a 2 jugadores distintos de los que había presentado incluso en el torneo de Copa en Chihuahua. Fíjate, esa es precisamente la situación. Mientras, ¿cómo se llama? Panteras traía 2 jugadores, Sí. Libertadores estaba haciendo el trámite con un solo jugador. Con Noah Allen, ¿no? Con Noah Allen. Porque también, digamos, pretendiendo ser quisquillosos o muy rigoristas, algunos también podrían citar o señalar, oye, es que a Jorge Gutiérrez también lo incorporaron ya muy avanzada la temporada y seguramente les asistirá la razón, pero al menos llegó antes de completar el calendario regular y no como en la mayoría de los casos cuando iniciaba la postemporada. Exactamente, Jorge Gutiérrez se incorporó cuando fueron a Mexicali. Okay. Inclusive jugó el primer partido, Sí. y en el primer partido salió con un golpe y tuvo que irse a la banca, y por recomendación médica, la situación creo que no jugó el siguiente partido contra Soles de Mexicali. Bueno, pues esa es la circunstancia. Vamos a platicar de todo ello y por supuesto vamos a hablar también de la otra final de zona que algunos sostienen que es la final adelantada. Abejas de Guanajuato, el monarca reinante ante Fuerza Regia de Monterrey. ¿Quieres comentar algo o te guardas el comentario? Pero no, me lo guarda el comentario para el siguiente pasaje del programa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Encumbrados en la primera posición de la clasificación general de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los llamados Libertadores de Querétaro se alistan para disputar la final de zona ante los Astros de Jalisco. Contando con la ventaja de la localía, que ya probó su valor en la serie ante Panteras de Aguascalientes, los queretanos buscarán tomar tempranera ventaja en la serie por el título de zona ante los pupilos de Sergio Valdeolmillos. 2 partidos consecutivos actuando como anfitriones en donde los comandados por el español Iván Denis deberán esforzarse al máximo para alcanzar 2 victorias concatenadas. Jueves y viernes, en la duela del Auditorio General José María Arteaga, se desarrollarán estos encuentros en donde los Libertadores aparecen como ligeros favoritos sobre los Astros de Jalisco ya en plena postemporada de la LNBP. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con el material que ya tenemos debidamente preparado para compartir con todos ustedes, bueno, pues agradecer a todas las personas que ya nos están acompañando en la transmisión a través de las redes sociales de este programa. Muchas gracias, muy amables. Gracias por su gentileza de estar tan atentos a la emisión y de la misma manera, con el mismo acento, a todas las personas que ya nos están sintonizando en la transmisión televisiva de esta emisión. Muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, Armando Elías,
tú querías abrir este segmento del programa con una aseveración que va a abrir un debate y que tendrá algún sustento, supongo, poco más o menos sólido en la estadística, y otra argumentación que vendrá más desde lo subjetivo, pero que al fin y al cabo es lo que puede propiciar el debate y la discusión para estos temas candentes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Armando Elías. Sí, porque tú hacías mención de que el duelo de Abejas contra Fuerza Regia era prácticamente la final adelantada. Sí, que algunos pensaban o opinaban que era una final adelantada. Sí, pero en este caso, bueno, hay que recordar que Libertadores terminó como líder, terminó en primer lugar, y además hacer mención, en realidad, por ejemplo, Libertadores, todos los equipos que están en la ronda final, Libertadores les fue y les ganó como visitante. Un partido al menos. Mínimamente un partido. Un partido. En condición de visitante. De visitante. Y con ello, pues fue el mejor visitante de toda la temporada. Prácticamente, ¿no? Allí está eso, por lo cual esos triunfos que sacó como visitante fueron el factor para poderse estar consolidando en el primer lugar. Correcto, fueron los que lo catapultaron. Bueno, ¿cuál es la argumentación desde la otra parte? No es mi opinión, no lo quiere decir Armando Elías, lo tengo que decir yo, porque el gordito anda, dice que tiene frío, y más frío le da decir lo que voy a expresar ahora. Abejas de Guanajuato es el monarca reinante, es el campeón defensor de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La temporada anterior eran dirigidos por el español Pablo García, un entrenador realmente muy joven, que curiosamente ahora es el entrenador de Fuerza Regia de Monterrey. ¿Y por qué dicen los que expresan esta idea que es la final adelantada? Porque Fuerza Regia de Monterrey es el campeón del torneo de Copa, de la Copa Balúe que se disputó allá en la capital chihuahuense. Tienes al campeón del torneo anterior, el torneo de liga, y tienes al monarca del torneo de copa. Por eso sostienen ese argumento de que bien podría ser caracterizada esa serie final de zona, semifinal en lo estrictamente deportivo, como una final adelantada. Armando Elías. Y en el caso es decir, el plantel que tenía el entrenador ahora, Pablo García de Fuerza Regia, no son los mismos jugadores que están en Abejas. Creo que quedan 3, 4 jugadores nada más del plantel que estuvo dirigiendo Pablo García cuando estuvo en Abejas. Pero pues, entonces ahí viene ahora, es decir, hubo cambio en la estructura tanto del equipo como del entrenador en Abejas. En Abejas de Guanajuato. Bueno, y ya que tocas el rubro de los entrenadores, para adicionar al debate, para sumarle a la discusión, bueno, pues de entrada no hay entrenadores mexicanos, y ya todos sabemos que el sello, la impronta de la LNBP es prácticamente no tener entrenadores mexicanos. Yo no sé si existe una prohibición o un acuerdo entre los propietarios. Parece ser que están vetados los entrenadores mexicanos, pero en contraste, ahora tenemos entre los 4 equipos finalistas solamente a entrenadores españoles. Explícanos eso, Armando Elías. Bueno, pues es que sí, son exitosos aquí en México. ¿Ah, sí? Los entrenadores españoles, ¿no? Pues si no, de otra manera no estuvieran aquí. Por eso se ha corrido ¿cómo se llama? En España, y por eso vienen y se contratan rápidamente por acá en México y tienen resultados. Entonces, por esa razón probablemente estén siendo, a lo mejor sean recomendados directamente de Sergio Valdeolmillo. Bueno, ¿y por qué dice Armando Elías jocosamente? Porque no ha dejado de reírse en todo su comentario de que son recomendados por Sergio Valdeolmillos. Bueno, el entrenador de origen granadino, que ustedes lo recordarán, en algún momento fue el timonel de la Selección Nacional Mayor de Baloncesto Varonil de nuestro país, fue precisamente quien trajo a la República Mexicana y al baloncesto de paga en México, precisamente a Iván Denis, que en principio realizó tareas como de técnico auxiliar de Sergio Valdeolmillos, y algo muy semejante realizó con Pablo García. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en términos anecdóticos? Bueno, Iván Denis ya se ha coronado en más de una oportunidad
como campeón absoluto de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y lo consiguió con los Soles de Mexicali. Pablo García, lo acabamos de mencionar, la temporada anterior fue campeón con la quinteta de Abejas de Guanajuato. Y ya me pregunta acá el sanjuanense Alan Ávila, ¿y cuántos títulos tiene Sergio Valdeolmillos de la LNBP? Hasta ahora, ninguno. Se le ha negado el título de la LNBP a pesar de su reconocida trayectoria y del trabajo que tiene ya durante más de un lustro en el baloncesto de paga de nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Pasado por agua el cotejo ante la selección hondureña ha sido un auténtico calvario para el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol, que ha mostrado una vez más un conjunto de carencias realmente preocupantes. Encuentro correspondiente a la denominada Liga de las Naciones de CONCACAF, el partido se disputó en la cancha del Estadio Azteca, que contó con una asistencia de casi 80,000 espectadores. Obligados a ganar por una diferencia mínima de 2 anotaciones, los tricolores lucieron carentes de puntería al momento de definir frente al marco de los centroamericanos, los cuales hicieron su propio partido confiando siempre en las imprecisiones de los mexicanos. Al final, y por la vía de los penales, que también tuvieron un desarrollo controversial, los mexicanos ganaron el cotejo y con ello el boleto de manera directa para la versión 2024 de la Copa América, así como para la ronda semifinal de la Nations League, que se jugará en el mes de marzo del 2024. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Bueno, dejémonos de lo anecdótico y vamos a lo estrictamente basquetbolístico. Armando Elías, ¿cuáles son, en tu opinión, los elementos más importantes a los que habrá que colocarle la atención mayoritaria en la serie que comienza este jueves en la duela del Auditorio Arteaga? Con la ventaja de la localía otra vez, los Libertadores de Querétaro reciben a los Astros de Jalisco, comandados por Sergio Valdeolmillos. Armando Elías. Bueno, pues se necesita que el plantel de Libertadores tenga decir en mente de que no se ha ganado nada, todavía absolutamente nada. Tienen que empezar nuevamente de cero y hay que empezar tracando la primera victoria aquí en Querétaro, como locales. Y de ahí empezar a ir buscando lo que venga sucesivamente. No puedes ya decir que ya fueres... Que ya estás en la final. En la final, totalmente. Por la corona de la liga. ¿Por qué? Porque todos los juegos se van a ir jugando uno por uno. Eso es a lo que te iba a preguntar. Te estás refiriendo a que hay que ir partido por partido. Partido por partido, definitivamente. ¿Y por qué? Porque los dos primeros juegos cambian totalmente de circunstancias. Es decir, juegas los dos primeros aquí y después vas a ir a jugar 3. Así es. Entonces, todos son perspectivas diferentes para cada partido. ¿Por qué? Porque del resultado que tengas en el primer juego, de ahí vas a plantear qué es lo que vas a hacer en el segundo juego. Aunque salgas ganador, debes de sacar enseñanzas de lo que te dé a favor y en contra del resultado que tengas. Es decir, el resultado del primer cotejo va a condicionar de entrada el segundo partido y probablemente más allá. Exactamente. Todo eso va, por eso te digo que es jugar uno por uno y ahí se van dando es decir, se va forjando cómo vas a estar planteando cada juego que te sigue. Bueno, de las rotaciones, ¿qué podríamos decir, Armando Elías? Iván Denis, tú hablabas al comienzo del programa de que ya consolidó al conjunto de jugadores que él considera le van a permitir cerrar positivamente los distintos partidos. Pero en términos de rotación, ¿seguimos utilizando 10 o más jugadores o qué es lo que ha estado pasando en las series de postemporada? Pues fíjate que este último juego se la jugó con 7. Otra vez regresó, digamos, a lo de comienzos de la temporada. Exactamente, pero dentro de todo esto es porque le fallaron los jugadores. Okay. Fallaron los jugadores. Simple y sencillamente su refuerzo Allen
definitivamente. Noah Allen. Noah Allen, pues fue un 0 a la izquierda en el juego, en el sexto juego. En el sexto partido, ya regresando de Aguascalientes. Regresando de Aguascalientes, anotó 3 puntos, no se vio nada bien en la defensa, ni en la ofensiva, ni nada. Entonces, aquí inclusive, el que modificó fue el clutch, que le llama mi estimado gran amigo Arturo El Nazi Sánchez. Correcto. El clutch fue Joe Quintana. Ok. Joe Quintana fue el movedor con los dorsales, con el número 2. Exactamente. ¿Y por qué? Porque metió 3 lanzamientos de 3 puntos en los momentos claves y precisamente cuando hicieron que el equipo retomara y quiso que el público gritara más dentro del... Bueno, porque terminaron la primera mitad perdiendo y todo el mundo esperaba una reacción al comienzo del tercer periodo. Exactamente, porque inclusive Benny, el 25, Benny Botwright, traía 4 puntos al término del medio tiempo. Una productividad muy baja para él. No se veía que fueran a producir, pero en cuanto empieza el tercer periodo, empiezan abriendo precisamente con Benny, que mete 2 tiros de 3, uno de Joe Quintana. Entonces todo eso prácticamente hizo que el gimnasio se cimbrara. Se prendiera totalmente, y esto empezó a modificar todo el planteamiento del juego. Dentro de ellos, Jorge Gutiérrez no alineó para nada, ningún minuto. Y el que se ha estado viendo muy mal es el número 15, Wright. No, simple y sencillamente peca de confianzudo a la hora de botar y pierde mucho la pelota. Perdió muchas pelotas botando, porque se trata de meter entre varios jugadores botando, pasando, y no es posible con una defensa tan cerrada. Y no tiene él esas habilidades para manejar con tal fluidez la pelota, ¿no? Exactamente. Y dentro de eso, bueno, Fraser haciendo su labor, Brandon Lee haciendo sus buenos puntos, pero sobre todo es la situación, la dimensión que cobra cuando hacen el trabajo defensivo, todos ellos férreamente haciendo su trabajo. Es decir, tanto en el tercero y en el cuarto periodo hicieron mejores las asistencias para que no les estuvieran haciendo tantos lanzamientos, sino que en el momento en que son superados y cuando tratan de sacar la ventaja precisamente de poner un hombre alto con un bajito en la defensa, es cuando viene la situación de la reacción, de que haya un buen cambio, un buen sicheo para poder hacer ese relevo en la defensa. Bueno, pues estamos platicando, por supuesto, de la serie que tendrán que enfrentar los Libertadores de Querétaro ante Astros de Jalisco. Vamos a hacer un breve paréntesis y de regreso vamos a hablar de la escuadra que comanda el granadino Sergio Valdeolmillos. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nadie se atreve aún a asegurarlo, pero puede estar comenzando a ocurrir que la veteranía de la mayoría del plantel de la quinteta del Real Madrid haya iniciado a pagar el precio de una campaña saturada de compromisos. Con la condición de invicto, el conjunto merengue enfrentaba a la escuadra de Unicaja, teniendo los madridistas la condición de anfitriones en esta 10ª jornada de la temporada regular de la Liga Endesa. Después de 9 cotejos en donde el Real Madrid se había alzado con la victoria, en esta ocasión les ha correspondido el duro tropiezo ante un equipo catalogado entre los más competitivos del baloncesto profesional en España. 99 puntos a 93 ha sido el tanteador definitivo, mismo que ha favorecido al Unicaja, que de este modo ha terminado con los equipos invictos en la temporada regular de la Asociación de Clubes de Baloncesto en España. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en unos minutos más vamos a desahogar algunos de sus comentarios, de sus telefonemas y de sus comunicados. Gracias a todas las personas por entrar en contacto con nosotros. Amigos, Armando Elías, Astros de Jalisco. Sergio Valdeolmillos es el timonel de los más experimentados que puede haber en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y que ahora va a enfrentar a uno de sus discípulos distinguidos,
Iván Denis. ¿En qué condiciones llega Astros de Jalisco? Bueno, pues la serie anterior barrió a su antagonista de turno 4 juegos seguidos y echaron al equipo de Plateros en 4 juegos de manera consecutiva. Armando Elías. Pues se puede llamar que es una ventaja, en cierta forma, terminas con 4 juegos. Acá Libertadores tuvo que jugar 2 partidos más. Sí. Entonces, como quiera que sea, propiamente, pues el proceso de descanso en esta fase puede ser buena si traes jugadores lesionados, se recuperan de sus lesiones, pero también es decir, el ritmo de competencia. El ritmo de competencia. Si estaban jugando ahorita casi 4 partidos a la semana, sí, y de repente le bajas y ya nomás juegas 2, entonces o como ahorita que prácticamente tienen una semana sin actividad competitiva a los Astros de Jalisco. Exactamente, entonces todo esto le trae, puede ser contraproducente o a lo mejor puede ser ganancia en el sentido de descanso. Bueno, en términos de experiencia, tendríamos que decir que en la parte de la dirección técnica están absolutamente equiparados los 2 equipos. Iván Denis no tiene nada que envidiarle en este tenor a Sergio Valdeolmillos y viceversa. El granadino tampoco tiene absolutamente ningún elemento, ningún pasaje que envidiarle a Iván Denis, excepto el hecho de que Iván Denis sí ha sido ya campeón de la LNBP, y esta sigue siendo una asignatura pendiente para Sergio Valdeolmillos. Y en el caso, ahorita acordándome precisamente de que, es decir, han tenido 3 enfrentamientos el equipo de Astros, sí, con el equipo Libertadores. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hubo otro juego que hubo en Chihuahua, sí, y el cual Libertadores le ganó a Astros. A Astros, sí. En un partido en el que además Sergio Valdeolmillos salió expulsado en los primeros minutos. Fui a la mesa y le pregunté, nadie me quiso decir cuál era la razón. Fui con el árbitro, con mi querido Toño, a quien le enviamos un saludo, y me dice, lo tenía que expulsar. ¿Por qué? Es que le mandó saludos al profe Armando Elías. ¿Y qué tiene que ver Armando Elías aquí en el torneo de Copa? No me dejó más remedio. Le dije, no insista, profe. Y él insistió, lo tuve que mandar a las regaderas de manera anticipada. Armando Elías. Bueno. Extraño, ¿no? Extraño porque sí, normalmente es un técnico no solamente muy experimentado, sino de carácter muy sensato, muy prudente, Sergio Valdeolmillos. Pues sí, pero pues sí se calientan. Sí. Se calienta bastante la situación con respecto a los árbitros. Independientemente, aquí también Iván Denis andaba perdiendo la cabeza otra vez en el último juego. ¿Por qué? Porque hubo unas marcas, híjole, qué bárbaro. 2 goaltending que no los marcaron. Clarísimos. ¿Y lo repitieron en el video del...? Es que no permiten. No está permitido. No está permitido para que haya repeticiones de esa naturaleza en la... Sí. En el partido mismo. En el partido. Ya en la transmisión puedes hacer otra cosa, ¿no? Dentro de la transmisión sí lo pueden hacer, pero allí para la parte interna no se puede hacer porque inclusive por ahí cuando viene la revisión de jugadas, pues ya no sabes ni qué sucedió, ni te acuerdas en qué forma fue la jugada. Pero alguien en esa circunstancia llamó a la prudencia y a la tranquilidad a Iván Denis, ¿no? Exactamente. Que no perdiera la cabeza, porque el cabello hace mucho tiempo que ya se le escapó al técnico de origen español. Bueno, vamos a la otra serie semifinal, final de zona, dice la LNBP. Fuerza Regia ante Abejas de Guanajuato. Armando Elías, ¿cómo observas esa serie y qué posibilidades tendrán uno u otro equipo de avanzar a la serie por la corona de la LNBP? Lo que siento que, por ejemplo, en el caso de Fuerza Regia, creo que recuperó el momento, el slump que traían los jugadores de Fuerza Regia, que también a raíz del ganar en Chihuahua el torneo de la Copa Balomé, le vino un impasse en que varios de los jugadores no estaban rindiéndole, no estaban jugando al ritmo. Inclusive era muy notorio que Pablo García estaba dirigiendo 2 equipos totalmente diferentes, casi hasta para jugar por periodos. ¿Por qué? Entraban 5, salían 5. Exacto, podía estarlo en esa forma y estaba inclusive
combinando los jugadores nacionales, los jugadores mexicanos Sí, y sí, con sí. los jugadores extranjeros. Ok. Entonces, en esa forma los estaba manejando, estaban jugando, pero vino un cierto decaimiento en el nivel de juego de varios de los jugadores y tuvo que empezar a hacer ajustes y creo que ha retomado esa situación el equipo de Fuerza Regia, que eso es importante, ¿no? De que llegues Claro. a la final, a la parte final de la temporada, en tu mejor momento para cada uno de los jugadores. Claro, esta tendría que ser alguna de las preocupaciones. Atendiendo a esas condiciones, Armando Elías, ¿te atreverías a aventurar algún pronóstico de esa serie de Libertadores? Ya ni te pregunto quién es tu favorito. Si estás ahí 4 horas antes en el Arteaga, incluso pidiéndole a los reporteros su acreditación y que quien no llega acreditado no lo dejas pasar, ya nos dieron ese reporte. Pero Fuerza Regia ante Abejas, ¿quién te gusta para campeón de zona y finalista? Me gustaría que fuera Fuerza Regia. Fuerza Regia. ¿Te gustaría o consideras que es el que puede pasar? Me gustaría ¿Pero que por fuera. qué te gustaría Fuerza No, Regia? nada más. ¿Nada más? ¿Te caen gordos las abejas de no, Guanajuato o qué? porque quiero el enfrentamiento Libertadores Fuerza Regia. Anda, para que haya revancha de la final de la Copa Guadalupe. Claro. Ahí está Armando Elías, quiere revancha ante Fuerza Regia de Monterrey. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Todo se encuentra preparado para la cita definitiva de la temporada 2023 de la Supercopa de Automovilismo que tendrá lugar en el Autódromo Internacional Emerson Fittipaldi de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Diversas categorías son las que han sido convocadas para esta última ronda de la campaña, destacándose desde luego lo que corresponde a Gran Turismo México, de donde deberá surgir el campeón absoluto del 2023. Igualmente, los tractocamiones se encuentran en la búsqueda de su nuevo monarca, por lo que la contienda se anticipa muy reñida entre los aspirantes a la corona de los llamados monstruos del asfalto. Fórmula 5 y la categoría Mexbike también tendrá su sitio en la última fecha del calendario 2023, mismo que será completado con la participación de una categoría de orden local para deleite de todos los fanáticos en el sureste de la República Mexicana. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, enviar algunos saludos o corresponder a algunos de sus saludos. Se comunicó Manuel Gómez. Manolo, te enviamos un saludo. Gracias por entrar en contacto. Beto Ayala, que ya hacía algunas jornadas que no entraba en contacto con nosotros. Beto, muchas gracias. El infaltable Jano GF. Gracias, Jano, por estar siempre tan pendiente del programa. Desde Chihuahua, Alan Muela, que dice: díganle a la doctora Cervantes que nos vemos en Mérida. ¿Será? ¿Sí? Bueno, aquí están regresándote el saludo, mi querido Alan Muela. Eduardo Nájera, que no es el de Meoki, este es de Coahuila, pero se está comunicando con nosotros Eduardo Nájera. Muchas gracias. Mari Delgado también entró en contacto con nosotros. Muchas gracias. Muy amable por sus comentarios. Héctor Lozano, que dice que ya terminó la temporada allá en el Aquiles Park, en Chihuahua, en el óvalo de tierra. Bueno, pues le enviamos un saludo. Y a Javier Nájera, pues muchas gracias también, Javier Nájera, por los obsequios que nos hiciste llegar allá desde la capital chihuahuense. Muchas gracias. Vamos entonces con el reporte de orden estadístico para que tengamos todos una idea suficientemente aproximada de cómo está marchando la postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Aquí tenemos las series semifinales de zona, que para ustedes y para nosotros, deportivamente hablando, serían los cuartos de final. Libertadores supera a Panteras de Aguascalientes en la serie 4-2, y una vez más puede parecer, digamos, intrascendente, pero cuando las cosas se ponen apretadas, la ventaja de la localía Armando Elías suele resultar significativa. Sí, definitivamente el hecho de que, pues como quiera que sea, Libertadores perdió el primero, perdían la situación de localía, pero fue y le ganó 2 partidos a Panteras y con eso obligó a que la serie regresara a Querétaro. Correcto. Y eso
fue ventaja para Libertadores. Correcto. Astros de Jalisco, lo que les habíamos comentado, el equipo de Sergio Valdeolmillos barre en 4 partidos consecutivos a los Plateros de Fresnillo y eso nos hace suponer que vienen determinados los jaliscienses a brindar una buena serie de postemporada y un enfrentamiento en donde ya sabemos se conocen perfectamente los dos entrenadores, Sergio Valdeolmillos e Iván Denis. Abejas de Guanajuato hace lo propio con Santos de El Potosí, que habrá que decir, Santos del Potosí debutó en esta campaña. A mí, perdonen que hable en primera persona, pero me sorprendió en principio que hayan clasificado a la postemporada, pero mayor asombro me produjo el que le hayan conseguido arrebatar 2 triunfos, Armando Elías, a las Abejas de Guanajuato. Sí, sí, fue importante esta situación de lo que hizo Santos y que pues también obligó a jugar 6 partidos al equipo de Abejas. Correcto. Y en la otra serie, Fuerza Regia de Monterrey, el equipo comandado por Pablo García, como les hemos comentado, supera al Halcones de Jalapa 4-1, en un resultado que algunos podrían haber anticipado, porque efectivamente Fuerza Regia de Monterrey llegaba a esa serie como claro favorito. Armando Elías. Claro favorito, exactamente. Y también ahí en ese caso, bueno, pues con Halcones de Jalapa, otro entrenador extranjero, el Casalánguida. Sí, Nicolás Casalánguida, que antes dirigió a Fuerza Regia de Monterrey. Nicolás Casalánguida, entrenador de origen argentino, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues así quedaron entonces los resultados de las semifinales de zona. Con esas series así ya definidas, cómo se aproximan las series de finales de zona. Aquí lo tenemos en la zona 1. A mi productor, eso de los patrocinios, que se llama la zona Tumbuctú y la otra se llama zona Mickey Mouse, lo tiene sin cuidado. Él aquí es libre de hacer lo que quiere y se siente el dueño del programa. Entonces le puso la zona 1, Fuerza Regia ante Abejas de Guanajuato. Aquí la ventaja la van a tener los regiomontanos y ello probablemente sea muy importante. Y Libertadores de Querétaro ante Astros de Jalisco. Ya Armando Elías nos ha dicho que le gustaría que Fuerza Regia llegara a la final porque él está anticipando que Libertadores de Querétaro va a superar en la serie a Astros de Jalisco. A ver, Armando Elías. Pues así, ese es mi pronóstico. Ese es tu pronóstico, no es solamente tu deseo, no. Es tu pronóstico. Bueno, que ya Armando Elías le hemos vencido, ¿verdad? Ustedes y nosotros, se recuerdan ustedes aquella dinámica de la pregunta encuesta, ¿llegarán los Libertadores de Querétaro a la cima de la temporada regular? Y Armando Elías dijo, no van a llegar, están alineando con solamente 7 elementos, 7 jugadores en la rotación, van a llegar fundidos, van a llegar agotados hacia el final del calendario regular. Bueno, se sublimaron, tendríamos que decir, los Libertadores y ocuparon la cima de la clasificación general. Particularmente me quedo con la impresión de que esta serie Fuerza Regia y Abejas de Guanajuato se puede extender hasta los 7 partidos y ya sea Libertadores o Astros de Jalisco, el que clasifique por esta otra parte, pudiera verse beneficiado del desgaste físico-atlético que estos van a padecer. ¿Por qué? Ya hemos discutido eso con Armando, lo discutimos con varios de los entrenadores, por supuesto con Iván Denis, y la queja era generalizada. Lo planteamos aquí, amigos Armando Elías, prácticamente no ha existido ninguna etapa, ningún periodo, ningunos días en los que se pueda practicar y entrenar debidamente entre los compromisos de viajar, tener 2 partidos consecutivos, regresar otra vez a tu sede, preparar en ese día de descanso o de traslado, de transportación, el siguiente partido. Es muy complicado. Armando Elías. Sí, todo eso es decir, ya lo que alcanzaste a hacer hasta ahorita es lo que pudiste haber preparado de la plática que debes haber tenido con cada uno con tu equipo completo para ver cómo plantear cada uno de los partidos. ¿Por qué? Porque no hay retorno. Hay 2 juegos seguidos, es jueves, viernes, sí. El sábado viajan, el domingo vuelven a jugar, domingo, sí. lunes.
2 partidos. Dos partidos, descansan otro. Un disque día de descanso, un ¿verdad? día de descanso y vendrá el quinto partido. Si es necesario. Si es necesario, exactamente. Y así es. Con ese esquema es muy complicado preparar, digamos, un sistema que todos los tengan perfectamente asumido, acendrado, interiorizado y que eso se pueda ver plasmado también en la duela. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Ya no puede ser señalado como fruto de la casualidad o simplemente como suerte de principiante, pero el joven basquetbolista mexicano Jaime Jaques Jr. se consolida a pasos agigantados en el deporte ráfaga de la mejor liga del orbe. Seleccionado por el Calor de Miami, quinteta que defiende actualmente el título de la Conferencia del Este de la NBA, Jaime Jaques Jr. ha venido paulatinamente ganándose un sitio en el cuadro abridor de la escuadra de la Florida. Egresado de la Universidad de California en Los Ángeles, Jaime Jaques ha contribuido de forma notable a la victoria más reciente de Miami sobre su antagonista de turno, los Toros de Chicago, para continuar con su paso positivo en este comienzo de temporada. 19 puntos totales para el jugador de ascendencia mexicana, que cada jornada acumula más y más minutos, algo absolutamente meritorio para un jugador novato en la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Armando Elías ya se está quejando de ese torneito, fíjese cómo lo diga, de ese torneito que están jugando los de la NBA, el in-season, como le llaman los estadounidenses, lo que para ustedes y nosotros deportivamente hablando sería equivalente a un torneo de copa con diseño distinto de uniformes, también decorado diferente para las canchas. Tienen que hacerlo atractivo, como si tener a Víctor Wembanyama en las duelas de la NBA no fuese suficiente. Hay que meterle más elementos al espectáculo, Armando Elías. Sí, no va a ser el Wembanyama, también Jaques. Sí, también. Jaques. Ya también, ya. No, por supuesto. Y de eso tenemos que hablar porque, digamos, siempre nos ocupamos de las grandes luminarias de la NBA. El productor, ustedes lo saben, siempre pone a LeBron James, como si no existiera otro jugador en la NBA. Bueno, pues ahora Jaime Jaques Jr., el egresado de la Universidad de California en Los Ángeles, consolidado el jugador de ascendencia mexicana en el cuadro abridor del Calor de Miami. Algunos dirán, bueno, pues el Calor de Miami es el campeón reinante de la Conferencia del Este de la NBA. Armando Elías. Sí, no es poca cosa, Así definitivamente. Sí. Entonces es interesante lo que ha estado haciendo. Es decir, llamó la atención el hecho de que Miami se haya fijado en él para la contratación y todo eso. Y pues estaba la expectativa de qué tanto iba a estar dentro del rol de juego del equipo de Miami. ¿Cuántos minutos le iban a dar a un jugador novato en un equipo campeón de conferencia? El pronóstico, si ese término se puede utilizar, o el presagio, es que los minutos iban a ser muy escasos, Armando Elías. Exactamente, bueno, pero pues eso ha convencido al cuerpo de entrenadores de Miami, donde está Spoelstra como timonel directo. Sí. Y esto le ha permitido que tenga esa confianza y que él está respondiendo a esa situación. Sí, ya ha tenido partidos de 20 puntos y recientemente enfrentando a los Toros de Chicago consiguió 19 unidades y a mí particularmente lo que me llamó la atención es que cada vez más el líder de ese equipo, que no es otro que Jimmy Butler, lo busca con insistencia para elaborar jugadas que ya tienen debidamente estudiadas y debidamente diseñadas. Armando Elías. Eso es precisamente, y de que, es decir, que un jugador con la experiencia lo esté buscando y le esté dando la confianza para que tenga eso, que responda en los momentos claves, exactamente. Bueno, y en contraste, el jugador ídolo de Armando Elías, Zion Williamson, porque dice, es de mi club, es de mi rodada, ya le colocaron una prohibición en el contrato. Si se pasa de 133 kilos de peso, sí dije bien, no estoy exagerando, si rebasa en el control que le van a hacer de manera cotidiana los 133 kilos de peso, va a sufrir no solamente la báscula, sino el presupuesto
de Zion Williamson porque le van a colocar sanciones de carácter económico en Nueva Orleans. Los Pelícanos ya se hartaron de tener que estar cuidándole la boca a Zion Williamson porque los cierrecitos que le han colocado hasta ahora no han servido. Armando Elías. Bueno, y a pesar de que tiene un cuerpo de nutriólogos y endocrinólogos. Nutriólogos, fisiatra, podólogo, psicólogo, médico de cabecera, tiene todos a Zion Williamson, pero ya se hartaron. Tienen 4 temporadas consecutivas esperando que se convierta en la gran fortaleza de los Pelícanos de Nueva Orleans. Ya se cansaron. Le ofrecieron un contrato de casi $200 millones. Todo el mundo dice, pues está encantado, sí, pero con un clausulado que realmente están condicionando e invitando a Zion Williamson. Zion, ven por acá. ¿Ves la puerta? Sí, pues desde aquí la veo muy claramente. ¿Sirve para entrar, verdad? Pues claro, por allí ingresé, pero también sirve para salir. Poco más o menos lo que le dijeron la organización de los Pelícanos de Nueva Orleans a Zion Williamson. Vámonos con el reporte de orden estadístico de cómo marcha hasta ahora la NBA con sus líderes divisionales en las distintas conferencias. Aquí lo tenemos, la temporada 2023-24 en la conferencia del oeste. Está el equipo de Minnesota con 10 ganados y 3 perdidos. Los Lobos Grises están ahí encabezando la división. El Monarca, por supuesto, los Nuggets de Denver, 10 ganados, 4 perdidos. Con todo y Jokic, no piensen que no ha jugado el gigantón, ya no hay condición de invicto. Y el equipo del Trueno de Oklahoma, 10 ganados, 4 perdidos. La derrota más reciente, más bien la victoria más reciente la han conseguido ante los Guerreros de Golden State en condición de visitantes. Y en la conferencia del Este, los Célticos de Boston, con el mejor registro hasta ahora de la NBA, 11 triunfos, 3 derrotas. Los Venados de Milwaukee, 10 ganados, 4 derrotas. Ahí siguen esperando todavía que el binomio entre Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard se vuelva suficientemente productivo. Cuando Giannis no ha estado en la cancha, imagine que le dicen a Lillard, oye, tienes que jugar porque el que nos da las victorias está lastimado, está en la cancha, está fuera de la cancha, está cansado, está agotado, tienes que asumir tú el rol. Pues denme el balón, tira y lleva al equipo de Milwaukee la victoria. Pero si regresa Giannis a la duela, imaginen que Lillard dice, bueno, ya llegó el que cobra más, que desquite el salario y yo me hago un poco guaje allí en la duela. Y el equipo de Filadelfia, los 76, tienen el mismo registro, 10 ganados, 4 perdidos, los líderes divisionales en el oeste y en el este de la NBA. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Armando Elías ya le llamaron 3 veces desde su domicilio, que dónde anda porque ya es muy tarde, ya lo enviamos de regreso allá hasta las calles de Estío en la capital queretana. Armando Elías, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muy buenas noches, hasta la próxima. Gracias al profesor Armando Elías, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.